Los oligarcas rusos están descontentos con Putin, no por la guerra, sino porque China está provocando activamente que pierdan miles de millones. La crisis comenzó con una humillación pública masiva. Putin quería mostrarle al mundo que las sanciones realmente no están haciendo daño. Pero su gran presentación del primer robot humanoide de inteligencia artificial de Rusia, el Launch, salió tan mal que incluso los propagandistas rusos ahora lo llaman una broma. Y otros están sugiriendo que Rusia ha creado el primer robot borracho del mundo. Pero esta vergüenza está justificada. Este fracaso tecnológico demuestra que la crisis es profunda. Desde la invasión, millones de trabajadores tecnológicos rusos huyeron y la industria tecnológica rusa ahora es el hazmerreír. Pero la verdadera traición es económica. China está inundando el mercado ruso con su exceso de producción, causando el colapso de fábricas rusas. Incluso directores generales rusos se quejan públicamente de que los subsidios injustos de China vacían la manufactura y otros sectores rusos. Esto demuestra que Rusia ahora está fracasando porque su aliado más cercano la está usando como campo de pruebas. Comencemos con este robot humanoide de inteligencia artificial que coloca a la industria rusa en el escenario mundial. Todos veían este evento porque Rusia quería mostrar su primer robot humanoide con inteligencia artificial. Creo que solo usaron todas las palabras de moda posibles, pero el lanzamiento no salió como esperaban. Échale un vistazo. Algunos dicen que no es un robot, solo Dmitry Medvedev disfrazado. Pero la teoría que me parece más creíble es que Rusia ha creado el primer robot borracho del mundo, lo cual, sinceramente, es más apropiado para un país como Rusia. Y además de eso, le da a Rusia lo que realmente quiere, convertirse en el primer país en hacer algo. Algunos propagandistas rusos no están satisfechos con el resultado. Escuchen esta reacción. Tendrán que disculparme, solo estoy sentado. Discúlpenme, amigos, estoy un poco indispuesto. Furia. Por alguna razón, ayer en nuestro país hubo una presentación de un robot humanoide. Escucha, simplemente explícalo a mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay? ¿Qué estás haciendo? ¿Y para qué? ¿Qué pasa? Esta empresa era... ¿Qué estás? Esta empresa fue creada recientemente. ¿Qué pasa? La empresa es nueva y la llevaron para mostrarla. Aquí y allá. ¡Tan tremendo! El dinero ya estaba asignado. No puedo usar groserías. Pero entonces... ¿Entiendes? Fue mucho. ¿Aquí? Con la música de Rocky, sacan al escenario a un ídolo ruso. Lo acompañan dos tipos. Se cae al suelo. Lo levantan con la misma música y 3 personas lo arrastran. Fuera. También se apresuran a cubrirlo con una tela. ¿Esto era parte de una película sobre cómo robar dinero del gobierno? ¿Qué está pasando? ¿O dinero privado? ¿Qué está pasando? ¿De qué se trataba todo esto? ¿De qué se trataba este interminable? ¿De qué se trataba esta vergüenza interminable? ¿Qué está pasando? Mientras tanto, para que no tengas ilusión, simultáneamente, camaradas chinos. ¿Qué está pasando? Ni siquiera hablemos de Elon Musk, quien está prometiendo un ejército de 1 millón de robots humanoides para mediados del próximo año o para finales del próximo año. Me quedo sin palabras por mi odio. ¿Qué hay? Los robots humanoides podrán hacer todo. ¿Qué hay? ¿Por qué demonios estás haciendo esto? Solo explica. Explícamelo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué causaste esta vergüenza? ¿Por qué? ¿Quién lo hizo?
Una fuente del mercado habló con Rilla. Nobovsky, que el... Costo. The Idol, Puede ser. Entre 100, millones y 300 millones de rublos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te subiste al escenario arrastrándote? ¿Por qué? ¿Lo hiciste tú? Mostrar ¿Esta vergüenza? está al nivel de un juguete para niños. ¿Qué está pasando? Lo diré de una vez. No creo que ese tipo compre uno de estos robots. Yo sí pienso comprar uno. La compañía que fabricó este robot emitió un comunicado justo después, y es increíble. Pero antes de leer eso, quiero darles un rápido contexto sobre el fundador o el director general de la compañía. Su nombre es Vladimir Vilichuk, y de hecho es un ex empleado del gobierno. Él solía trabajar en el Departamento de Tecnologías de la Información del gobierno de Putin. En 2023, él y muchos trabajadores de tecnologías de la información dejaron Rusia. Y ahora él está radicado en Dubái, desde donde dirige la empresa. Ahora, esto es algo de lo que hablaremos en un momento porque es un gran problema para la economía rusa. Estos trabajadores calificados solo empacan y se van. Antes quiero mostrarles la declaración de la empresa. Comentaron estar sorprendidos por la atención que recibe el video y enfatizaron que no es una broma. Estas son las palabras que la empresa emitió en un comunicado. No es broma. La empresa dijo en un comunicado que está entre las compañías más avanzadas de Rusia y que está a la par de las principales empresas internacionales. Tras leer esto, pienso que solo están troleando al mundo. Quizás sí sea Medvedev disfrazado, pero pasemos a un punto más serio, porque todo esto expone un gran problema al que realmente se enfrenta la economía rusa. El problema es el éxodo tecnológico ruso. Los trabajadores de tecnología se han ido del país desde el inicio de la invasión, aunque esta tendencia se aceleró en septiembre de 2022, porque fue cuando Putin intentó una movilización masiva tras convertir su operación militar especial de 3 días en algo mucho más largo, porque la economía rusa ha sido tan rezagada en este sector que es casi imposible recuperarse en poco tiempo, incluso si la guerra termina mañana. Y esto es algo de lo que hemos hablado con un economista sobre cómo se desarrollará todo esto a largo plazo. Así que aquí tienes un fragmento de esa entrevista. En mi opinión, uno de los factores más importantes es la salida de los rusos. Rusia. Y yo pensaría que estos son rusos que están un poco mejor económicamente, ya sabes, de un nivel económico más alto y un poco más inteligentes. ¿Y las estadísticas oficiales? sí. Las estadísticas oficiales decían que 90,000 personas se habían ido para octubre de 2022. Supongo que ese número ya supera el millón. Los rusos más brillantes e inteligentes ya se fueron del país. ¿Cómo afectará eso la economía ahora y tras la guerra? Sí, realmente aprecio este comentario porque siendo economista, ¿sabes? Nosotros como economistas en realidad consideramos tanto el capital como el recurso humano, la mano de obra, como los dos factores principales de producción en cualquier economía. Y a menudo la gente se olvida de la mano de obra, que en este caso, como mencionaste, Rusia realmente está perdiendo mucho. Se fueron al menos 1 millón o 1,5 millones de personas. Como dijiste, son personas que suelen tener mejor situación económica, tienen mejor educación, normalmente hablan algún idioma extranjero, así que les resulta más fácil adaptarse en otros países. Tenía un par de amigos en Rusia y prácticamente todos se fueron después de la invasión a gran escala porque se oponían abiertamente a la guerra. Y el Servicio Federal de Seguridad ruso, básicamente el antiguo KGB, literalmente los estaba persiguiendo. Así que tuvieron que irse y muchas personas se fueron. Súmale a eso los soldados movilizados. Así que personas que están activamente en el ejército han sido movilizadas. Así que estamos hablando de 3 millones, al menos 3 millones de rusos que no forman parte de la población activa. Ahora, súmale a eso la población envejecida. En este momento, Rusia tiene uno de los peores casos de envejecimiento poblacional y crisis demográfica. Cuando no tienes tasas de natalidad, Rusia disminuye en población, especialmente en los últimos años. Y entonces el impacto se sentirá a largo plazo, ¿verdad? Así que el impacto en la fuerza laboral ya se está sintiendo en muchos sectores y especialmente en el sector de la economía civil, que no es una economía militar. Básicamente son nuestros bienes y servicios diarios que se usan para el disfrute de la vida.
Y eso es algo que Rusia simplemente no puede reemplazar. Y esto solo va a empeorar a partir de aquí, no va a mejorar aunque la guerra termine. Simplemente, sabes, creo que cuando se abran las fronteras para que los rusos se vayan aún más, o sea, se irán, y nadie va a querer venir a Rusia porque simplemente no es el tipo de país en el que quieres estar. Así que Rusia realmente está en un punto muerto aquí. Y esta crisis demográfica va a ser un gran problema. Por cierto, como nota aparte, ha habido muchas conversaciones básicamente en diferentes niveles en la Organización de las Naciones Unidas y he escuchado esto. Estoy en la junta directiva de una organización llamada Salva Ucrania que devuelve a los niños secuestrados desde Rusia y las conversaciones básicamente son esas. En parte, para combatir esta crisis demográfica, Rusia está secuestrando y asimilando a niños ucranianos porque esta es una forma de repoblar su población. Y así, por más espantoso que suene, Rusia literalmente está cometiendo genocidio y de alguna manera casi se ven obligados a hacerlo porque su propia población se está yendo o desapareciendo. Parece que Putin realmente mató el futuro de Rusia. Pero ¿sabes quién ama aprovecharse de un país que está luchando? China. Eso no lo digo yo. Eso viene de un director ejecutivo ruso, o supongo que podemos llamarlo un oligarca ruso. Y esto es algo que se publicó en los medios rusos. Esto es esto. Conversante es un importante sitio de medios ruso. Esto se publicó hace 3 días. El 12 de noviembre, revisemos. El mayor problema de la economía rusa es el aumento de importaciones chinas. Ahora, este tipo es el director general de una empresa de llantas bastante grande en Rusia, y esta empresa es como una fabricante de llantas de alta gama. No son llantas para personas comunes, pero incluso esta empresa está teniendo dificultades en este momento, y él explica por qué está teniendo dificultades en esta entrevista con el medio de noticias ruso. Esto dijo: este es probablemente el problema más grave del mercado ruso de llantas hoy, la expansión de las importaciones chinas en la completa ausencia de cualquier medida de protección por parte del Estado. Hablamos mucho con funcionarios del gobierno, pero aún no recibimos el apoyo tangible que merecen los productores locales. Hay muchas razones para esto, pero el hecho sigue siendo un hecho. Me pregunto por qué Putin evita enfrentar a Xi Jinping, especialmente ahora. Pero sigamos. El año pasado, de los 50 millones de llantas para pasajeros en Rusia, los chinos importaron 19 millones. En 5 años, las marcas chinas en el mercado ruso crecieron del 11% al 35% y la producción local bajó. Esto es un gran problema actualmente, principalmente porque las llantas se venden muy baratas. Creemos que esto se debe al dumping y es una violación de la competencia leal. China está actuando ilegalmente, pero Putin no puede hacer nada porque Rusia depende mucho de las empresas chinas y de Xi Jinping. Quiero explicar rápido qué hace China aquí y por qué es ilegal. Verás, el Partido Comunista Chino tiene una política no oficial para que fábricas en otros países, especialmente en Estados Unidos y Europa, cierren. China busca ser el principal centro manufacturero mundial. Y para asegurarse de lograr este objetivo, lo que hace el Partido Comunista Chino es básicamente dar dinero gratis a las fábricas chinas. Para entenderlo, tomemos el acero como ejemplo, ¿de acuerdo? Las fábricas de acero, por ejemplo. A los fabricantes de acero chinos se les incentiva a producir tanto acero cada año que pueden cubrir la demanda interna, y luego quieren tener suficiente producción para exportar todo ese acero a otros países en Asia, países en Europa y Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se asegura China de que el acero chino siga siendo más barato que, ya sabes, todo el acero nacional en todos estos otros países? Bueno, para lograr esto, el Partido Comunista Chino básicamente reparte dinero gratis dándoles terrenos gratis a estas empresas y otorgándoles préstamos sin intereses. A veces incluso les dan electricidad barata o hasta gratis y un montón de otras cosas. Por todo esto, las empresas chinas pueden fabricar acero y venderlo a precios que los competidores extranjeros no pueden igualar, porque las empresas extranjeras deben obtener ganancias o al menos no perder, ¿no? A las empresas chinas no les preocupa ganar porque reciben dinero del gobierno. Según el derecho internacional, esto es ilegal. Por eso Estados Unidos y países europeos tuvieron una guerra comercial con China a principios de este año. La guerra comercial continúa. Tenemos un acuerdo con China que, en mi opinión, no es suficiente, pero ese tema es para otro video. Pero definitivamente es un paso en la dirección correcta. Ahora que Occidente nota los trucos chinos,
¿Qué crees que hace el PCCH? Simplemente están enviando gran parte de ese suministro a Rusia, y Putin no tiene influencia para hacer nada al respecto. Ahora, debido a esto, las fábricas rusas están cerrando, especialmente las que no forman parte de la industria de defensa, ¿verdad? Y Rusia va a tener dificultades para recuperarse de esto, porque no es fácil construir una base industrial. Esto también lo mencionamos el año pasado. China no es aliada de Rusia. La única razón por la que están tan cerca en este momento es porque le conviene a China estar del lado de Rusia ahora mismo. Y China puede aprovecharse de la debilidad de Rusia. Escucha este clip. China no es aliada de Rusia. Eso de amigos sin límites fue una tontería. Pero creo que a China lo que más le importa es mantener el status quo, mantener el acceso al petróleo y gas ruso baratos. Tienen ganas de usar la ruta comercial del norte que cruza el Ártico por Rusia. A medida que el clima sigue cambiando y la capa de hielo polar continúa derritiéndose, China buscará usar esa ruta, pero actualmente Rusia la controla. Así que tienen interés en mantener a Rusia en la pelea. Por eso entregan piezas y hacen otras cosas para ayudar. Rusia, pero tratando de no llegar al punto de antagonizar realmente a Estados Unidos, lo suficiente como para que realmente hagamos algo al respecto, porque ahora mismo realmente no hacemos nada al respecto. Y creo que China tampoco quiere ver al régimen de Rusia derrotado y colapsado, porque eso les presentaría algunos problemas a ellos mismos. Que la gente podría ver que estos regímenes autocráticos y dictatoriales no son invencibles.